A ver, ¿es posible de verdad un cambio interior que sea radical? O sea, no hablo de mejorar un poquito, sino de una transformación completa. Pues de eso va el texto que vamos a desgranar hoy, de una auténtica revolución psicológica. El libro en cuestión es La revolución de la dialéctica de Samael Aun Weor. Es una obra que se mete de lleno en la idea de disolver el ego para alcanzar una conciencia, superior. Y sí, es un texto denso, no nos vamos a engañar, pero vamos a intentar sacar sus ideas clave juntos. Vale, este es el plan de viaje. Primero, vamos a ver el problema, que es el ego. Luego, qué pasa por culpa de ese ego. Después, la solución que propone el libro, que es toda una revolución. Veremos las herramientas para ponerla en práctica y al final, a dónde nos lleva todo esto. Bueno, pues vamos al lío. El texto arranca señalando directamente al que considera el principal obstáculo para tener una consciencia de verdad, el ego, o como lo llama el autor, el yo pluralizado, que es un concepto clave. Y claro, esto nos lleva a una pregunta de fondo, una pregunta fundamental. Si nos paramos a observar nuestros propios pensamientos, nuestros deseos, ¿no son contradictorios a menudo? Un día queremos una cosa, al siguiente la contraria. La pregunta es, ¿hay de verdad una sola voluntad ahí dentro, al mando de todo? Pues aquí viene la idea central del libro. El yo no es algo único, es más bien una multitud. El texto lo describe como una legión de yoes que están todo el rato en conflicto. Pensemos en ello. Está el yo que se enfada, el yo que tiene envidia, el yo que desea algo con todas sus fuerzas. Cada uno tirando para su lado, con su propia voz. Y para que se entienda mejor, el libro usa una metáfora que es genial. Imagina un barco lleno de gente, pero sin capitán, y cada pasajero intenta coger el timón para ir a donde le da la gana. El resultado, un caos absoluto. Pues según el autor, así es como estamos por dentro. Esa es nuestra psique. Vale, ¿y qué pasa cuando vivimos así, gobernados por toda esa legión interior? Pues que llevamos una existencia mecánica. Es como vivir en un sueño profundo, sin ser realmente conscientes de nada. El texto no se anda con rodeos, usa un término muy potente, el robot psicológico. Con esto se refiere a un estado en el que no actuamos, sino que simplemente reaccionamos a lo que pasa. Esos yoes internos nos mueven, y las cosas, pues, simplemente nos pasan, sin que haya una voluntad consciente detrás. Y ojo a este dato porque es una de las afirmaciones más impactantes del libro. Sostiene que el 97% de la humanidad vive en el subconsciente. El 97%. Esto significaría que la inmensa mayoría de nuestra vida la pasamos básicamente dormidos, en un estado de sueño, aunque creamos que estamos muy despiertos. Aquí la comparación lo deja todo bastante claro, ¿verdad? Por un lado tenemos la vida mecánica. Se reacciona, se está dormido, se vive bajo el caos del ego. Y por el otro, la vida consciente. Se actúa, se está despierto y, según el texto, quien guía es una entidad unificada, superior, el ser. Entonces, ante este panorama tan desolador, ¿qué propone el libro? Pues no propone una simple mejora, un parche, no. Propone una solución radical, una auténtica revolución interior. Y aquí está la clave de todo. No se trata de una evolución lenta y pasiva, de esperar a que las cosas cambien. Que va, es una revolución, una rebelión activa. Un trabajo consciente que hay que hacer a cada momento contra nuestras propias inercias, contra esas tendencias mecánicas. Y así es como el propio libro define su método. Ojo, porque no habla de reprimir el ego ni de controlarlo, habla de algo mucho más drástico, desintegrarlo por completo. El objetivo es liberar la mente de todos sus condicionamientos, de todas esas contradicciones internas. Pero esto no va de crear un vacío dentro de uno, no. El objetivo final, como dice esta cita, es integrar todos los valores que son de verdad auténticos en el ser humano. Valores que, según la obra, ahora mismo están hechos pedazos, fragmentados y distorsionados por culpa del ego. Muy bien, todo esto suena muy intenso, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? Vamos a la parte práctica. El texto, de hecho, describe un método bastante claro para llevar a cabo esta revolución. El proceso se puede resumir en 4 pasos. A ver, primero, autoobservación. O sea, pillarse infraganti, ver un defecto en acción en el día a día. Segundo, comprensión, entender a fondo ese defecto, pero sin juzgar, sin justificarlo ni condenarlo, simplemente entenderlo. Tercero, meditación, profundizar en sus raíces, de dónde viene. Y el cuarto paso, es el más esotérico, por así decirlo. El texto habla de aniquilar el defecto, pidiendo ayuda a una fuerza superior que tendríamos dentro para desintegrarlo. Una idea interesante que plantea el libro es que el ego se alimenta de la lucha de opuestos.
Vamos, del eterno conflicto entre placer y dolor, triunfo y derrota, el bien y el mal. Cada vez que nos identificamos a tope con el éxito o nos hundimos en el fracaso, le estamos dando de comer al ego. La idea de la acción consciente es justo la contraria. Intentar moverse en un punto medio, trascender esa lucha para, básicamente, dejar al ego sin comida. Para describir el corazón de esta práctica, el texto usa una expresión muy fuerte, la muerte mística. Evidentemente no habla de una muerte física, faltaría más. Se refiere a la desintegración consciente de nuestros defectos. Es como un morir de instante en instante, un dejar ir lo viejo para que algo nuevo, algo de verdad auténtico, pueda nacer en su lugar. Y con esto llegamos ya a la meta, al objetivo final de todo este proceso. La gran pregunta es, ¿qué queda cuando el ego se disuelve? ¿Qué es lo que emerge? Pues la meta es muy clara, dejar de ser esa legión de yoes que se pelean entre sí para convertirse en un individuo de verdad. O sea, en el sentido literal de la palabra, algo que no se puede dividir, algo unificado. Según el texto, cuando se disuelve el ego, toda esa energía psíquica que malgastaba en sus peleas internas se libera. Y no solo se libera, se acumula. Con el tiempo, esa energía crea algo que el autor llama un centro permanente de consciencia. Podríamos imaginárnoslo como un nuevo centro de gravedad para nuestra mente, uno que es estable y que viene a reemplazar al caos del ego. Y las consecuencias de tener ese centro permanente de conciencia son, transformadoras. Se acaban las contradicciones internas. De repente hay una continuidad, un propósito claro. Y se consigue una paz interior real, genuina. ¿Por qué? Porque ya no hay una multitud dentro luchando por tomar el control del barco. En el fondo, la tesis más potente del libro es esta: que el ser humano, tal y como es ahora, es un proyecto a medias, un proyecto inacabado. Y que es precisamente a través de este proceso, de la muerte del ego y del despertar de la conciencia, cómo, según el autor, se llega a crear el alma. Y así es como se completa la obra de convertirse en un ser humano de verdad, auténtico. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta. La pregunta fundamental que resuena en todo el libro. Si toda esa legión de pensamientos, de miedos, de deseos que llamamos yo, si todo eso no es nuestra verdadera identidad, entonces, ¿qué queda? ¿Quién es ese que observa todo ese caos?